Llegó el viernes y eso significa otro resumen más de todo lo que pasó esta semana en el mundo de Apple y te traigo más detalles de la sexta beta de iOS 27, como también la información de una filtración masiva de parte de Apple y todo eso y mucho más te lo cuento en este resumen. Así que comencemos. Comencemos hablando de un cambio de la sexta beta de iOS 27. Ahora te conté en mi pasado video y uno de ellos lo vas a poder encontrar cuando dejas el dedo apretado en alguno de los iconos. Y es que anteriormente en prácticamente todos los iconos había un botoncito de preguntarle a Siri y realmente era bastante absurdo que en todas las aplicaciones, como puedes ver aquí en esta parte de música, estuviera preguntando exactamente si quieres como que preguntarle algo a Siri. En esta aplicación pues eso finalmente ha quedado en el pasado. Apple también en esta sexta beta ha mejorado la animación de las notificaciones, pero una vez más es un poco difícil mostrártelo aquí en video, así que te estaré mostrando un video en cámara lenta de cómo se ve la animación de la notificación y cómo se transforma prácticamente en esta barrita que tenemos en la parte superior cuando te deslizas aquí en el centro de notificaciones. Así que sin duda alguna Apple ha mejorado cómo se ven estas notificaciones con el diseño de cristal líquido y también las animaciones. Para aquellas personas que les gusta tener este sistema de cristal líquido adaptado para todos los iconos y widgets, ahora finalmente Apple ha traído el diseño de cristal líquido para los widgets. No sé por qué Apple le tomó tanto tiempo traerlo, anteriormente estaban un poquito más opacos, pero como puedes ver ahora tiene los elementos de cristal líquido, tienen ese sentido de transparencia, también el brillito aquí en la parte superior y en la parte inferior. Aquí también estás viendo una foto de cómo se ve y cómo se veía anteriormente, así que sin duda alguna Apple en esta fase de esta sexta beta se está dedicando a pulir cómo se ve este sistema operativo. Un cambio que no te voy a contar en mis pasados videos de iOS 27, pero este específicamente es de la quinta beta, realmente no es algo nuevo de la sexta. Es que cuando vas aquí a la aplicación de Apple Wallet y tocas aquí el botoncito de menú, ahora hay una alternativa llamada Discover, por lo menos en inglés, y aquí puedes ver como un tipo de tutoría o de tutoriales de cómo funciona este sistema de billetera inteligente para aquellas personas pues, que nunca lo han utilizado o que quieren saber un poquito más, cómo puedes utilizar Apple Pay, la tarjeta de crédito de Apple, el sistema de Apple Cash, cómo puedes utilizarlo para entrar a trenes, etcétera, para que funcione como el método de pago, también para que puedas tenerlo para entrar a aviones o trenes, etcétera. Así que sin duda alguna este sistema de Apple Wallet es bastante robusto y si no conocías todas las funciones que puede ofrecer, aquí ahora en iOS 27 lo vas a poder encontrar. Hablemos ahora de algunos errores que todavía están presentes en esta sexta beta y este es un poco difícil de mostrarte, pero es un poco como la parte de animaciones cuando tienes aquí este diseño de cristal líquido y cuando abres por ejemplo la aplicación de música y regresas, hace como una pequeñita pausa y como que cambia el icono. Realmente quizás es un poquito difícil que lo puedas ver aquí en mi video, pero te estaré mostrando un video un poco más de cerca para que puedas ver cómo es ese error. Realmente es algo bastante sutil, pero que yo también me he dado cuenta y pues otras personas también se han dado cuenta y esperemos que en la próxima beta pues Apple finalmente resuelva este problema que realmente he visto ya desde pasadas betas. Si ves estos videos todas las semanas y todavía no estás suscrito al canal, aprieta el botoncito acá abajo, es completamente gratis y me ayudas un montón. Dejemos ahora a iOS 27 y hablemos ahora de la filtración masiva que sucedió esta semana, y es que la propia Apple directamente en el sistema operativo de macOS 26.7 pues añadió como unos videos que se suponía que no se añadieran, donde vemos entonces estos audífonos de Apple, estos AirPods Pro de tercera generación que supuestamente estarán llegando con cámaras inteligentes. Pues ahora se ha visto un video de cómo que estaría funcionando. Aquí te estaré mostrando el video que se filtró porque estaba directamente en el sistema operativo y puedes ver cómo esta persona pues agarra un libro y utilizando sus AirPods le habla directamente a Siri, y entonces con las cámaras que tienen estos audífonos pues van a poder utilizar la función de inteligencia visual para entender de qué está hablando este libro y quizás pues añadirlo a tu lista de recordatorios o que lo quieres comprar, etcétera, o pedir más información del libro que estás viendo aquí en este video, en este ejemplo obviamente. Así que sin duda alguna ha sido una filtración bastante grande. Yo creo que esto se compara o se acerca quizás a lo que Apple experimentó con el iPhone 4 que se filtró antes que se lanzara. Así que sin duda alguna estamos viendo algo bastante grande en los dos tiempos modernos de parte de Apple. Ahora bien, el código de macOS 26.7 también se han encontrado referencias al código de cómo es que funcionan estos audífonos, y una de ellas sería la parte del pelo, especialmente para las mujeres que tienen el pelo largo y quizás le pueden tapar los audífonos. Pues el sistema operativo tiene como un mensaje de error diciendo, oye, se detectó el cabello, que para que no puedas sacar, etcétera, para poder tener más precisión a la hora de hacer cualquier cosa que quieras hacer con la inteligencia artificial. Así que Apple también se está preparando para esas
ocasiones. Esto no se queda aquí, ya que el sistema operativo también revela más información sobre cómo estos audífonos funcionarían, especialmente en la parte de las fotos, ya que habría como un modo pasivo y un modo activo en el que estos audífonos pues toman fotos constantemente, y entonces en el modo pasivo pues simplemente tú le dices que quieres hacer algún pedido a Siri y entonces utiliza las cámaras para poder entender lo que está pasando a tu alrededor. Y en cuestión de la resolución, parece que Apple está utilizando inteligencia artificial para mejorar la calidad del sensor de esta cámara de estos audífonos, porque estarían capturando a 640 por 640 megapíxeles o píxeles, perdón, en cuestión de la resolución, y entonces se mejora a 1024 en el modo activo, pero entonces en el modo pasivo pues es un poquito más baja de resolución para que pueda seguir capturando fotos constantemente. Y aquí pues pueden bajar a 320 por 320 píxeles y subirlo un poquito más a 512 por 512, así que sin duda alguna la cámara no creo que sea tan grande, especialmente por el tamaño de estos audífonos, así que es bastante interesante en cuestión de cómo es que funcionan estos audífonos. Y parece que el modo pasivo pues simplemente estará funcionando para poder entender cómo está tu postura, cómo está la posición de tu cabeza, etcétera, y entonces pues ahí darte información. Sería bastante interesante que estos audífonos puedan detectar tu postura y decirte, oye, estás como que sentado virado, etcétera, enderezate. Eso sería bastante interesante. Y en cuestión de otros elementos del código, se ha encontrado que hay referencias como de alguna luz, etcétera, y pues lo que se ha estado pues especulando es que es posible que estos audífonos tengan una luz pequeñita para poder indicar a las personas que estás tomando fotos, y esto se parecería a cómo es que funcionan las gafas inteligentes de Meta, que tienen una bombillita y parpadea para decirle a las personas, oye, estoy tomando fotos. Ya veremos cómo el público reacciona una vez entonces las personas empiecen a tener también cámaras en los audífonos, además de las gafas. Creo que el futuro será bastante curioso en este aspecto, pero un detalle interesante es que a pesar de que este video se filtró y está en el sistema operativo de macOS 26.7, el reconocido filtrador Mark Gurman nos da detalles de que al parecer estos audífonos que estamos viendo aquí no son los que estaremos viendo en el futuro, porque los que vemos aquí en este video serían como unos AirPods Pro de tercera generación, que entonces tendrían estas cámaras, y al parecer pues Apple ha descartado esa idea y estará creando unos nuevos audífonos con cámaras que estarán llegando supuestamente en el 2027. Así que a pesar de que se filtró este video y esté en el sistema operativo, esto es algo que estaremos viendo quizás en el año que viene. No sabemos si será en primavera o si será para septiembre con el anuncio de ese próximo iPhone en ese momento. Ya veremos qué estará pasando, pero sin duda alguna esto que está pasando en el mundo de Apple ha sido algo bastante monumental. Cuando dije que era una filtración masiva no lo estaba exagerando, ya que además de estos AirPods con cámara se han encontrado referencias a los AirPods de quinta generación, y entonces aquí tenemos menos datos de qué realmente estará pasando con estos audífonos. Simplemente tenemos el número de modelo y aquí tenemos lo que se ha encontrado, el B868 y entonces el B868E, y entonces esto significaría que unos tienen cancelación de ruido y otros no, como tenemos ahora mismo con los AirPods de cuarta generación. Y entonces pues esto tiene sentido porque la pasada generación eran B768 y ahora pues sería B868, así que estamos viendo un brinco de 100 en ese aspecto, y se está especulando que estos AirPods de quinta generación pues estaría mejorando en cuestión de chip para calidad de audio, como sería la latencia, en cuestión de que tenga buena calidad, pero al parecer no estaremos viendo un brinco sustancial en cuestión de cómo es que funcionarían estos audífonos. Y en cuestión del lanzamiento pues no creo que sea muy pronto, ya que las pasadas generaciones fueron lanzadas en el 2024 y ya por eso esperar un poco más de tiempo entre generaciones. Ya veremos si el año que viene estaremos viendo estos AirPods de quinta generación, así que mientras tanto no te compres uno para que entonces esperes hasta la próxima generación. El otro producto que fue filtrado en el código de macOS 26.7 sería el llamado HomePad, o esta pantalla inteligente para el hogar, y aquí se habla sobre cómo es que funcionaría, y al parecer sería como un Apple TV, como pequeñito, pero también mezclado con un Apple Watch. Y aquí te estaré explicando un poco cómo es que funciona, ya que estas bocinas inteligentes de Apple utilizan una versión variada de tvOS, que es el sistema operativo de la cajita del Apple TV, pero al parecer esto estará funcionando como con carátulas, como si fuese el Apple Watch, para que puedas ver como widgets bastante grandes en esta pantalla inteligente, que entonces pues podrías entonces como cambiar y organizar dependiendo de lo que valoras para ti. Pero otro detalle interesante es que al parecer Apple estará utilizando un sistema de privacidad bastante interesante, ya que solamente mostrará tus datos privados como eventos de calendario, recordatorios, etcétera, o correos también. Quién sabe cómo es que funcionará esta pantalla si entonces está tu iPhone cerca de esta bocina. Pero lo que aquí se está como que un poquito complicado es qué pasa si lo tienes en una familia y quieres compartir esta pantalla inteligente con tu hermano,
hermano, con tu mamá, etcétera. Pues todos los teléfonos están en la misma casa, así que ya veremos cómo Apple estará trabajando esta parte de la privacidad y de esta pantalla inteligente para el hogar. Y en cuestión de cómo es que funcionaría, pues se estaba especulando que habría dos modelos, uno con una bocina inteligente que podrías colocar quizás como en tu cocina, en la mesa, etcétera, y entonces un modelo que vas a poder como colgar en una pared, que sería como un panel inteligente para el hogar. Ya veremos cómo todo esto estará funcionando, pero sin duda alguna estoy bastante emocionado por ver este futuro de Apple y cómo finalmente llega este dispositivo que realmente otras compañías ya han hecho, como es el caso de Amazon y Google. Para finalizar, no te voy a contar todos estos detalles porque, como te mencioné, esta filtración es sin duda alguna masiva, pero también en el código de macOS 26.7 se han encontrado referencias no tan solo al iPhone plegable, que estaremos viendo seguramente este año, sino también a las computadoras que Apple estará lanzando en el futuro con pantallas OLED, como también la iPad mini, que se ha estado rumorando que llegaría con esta pantalla mucho mejor de la que tenemos ahora mismo. Y por último, un mejorado Apple TV con un control mejorado de Siri. Ya veremos cómo estará funcionando todo esto, si estará utilizando como que este mejorado Siri para poder entonces hacer pedidos utilizando inteligencia artificial. Ya veremos qué estará pasando, pero sin duda alguna no ha sido una semana buena para Apple, y yo creo que debe estar rodando varias cabezas de esa persona que dejó filtrar este video y todos estos datos en el sistema operativo. Y bueno, con ese último detalle te he contado un resumen completo de todo lo que pasó esta semana en el mundo de Apple. Déjame saber cómo te va con esta sexta beta de iOS 27 y qué piensas de todas estas filtraciones de parte de Apple. ¿Te gustaría tener unos audífonos inteligentes con cámara para que puedas pedir información utilizando Siri? ¿Qué piensas sobre esta pantalla inteligente de Apple para el hogar? Déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Si te gustó, dale like y suscríbete para que no te pierdas otros próximos videos de tecnología como este. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.